Bienvenidos. 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 Bienvenidos al Descaro. Te invito a que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer del Descaro una masterclass de podcast. Tal vez sepas perfectamente qué es un podcast, pero también puede ser que sea la primera vez que escuchas esa palabra y no tengas ni idea. Te diré que yo hace aproximadamente 1 año y 2 meses no había escuchado ninguno en mi vida y desconocía todo de él. Pero 1 año y un máster de podcast da para mucho. Aparte de la teoría y la práctica, también tuve grandes compañeros que aún lo son, como nuestro colaborador descarado que hoy se estrena, debuta, como es Xavi Martínez, que nos va a dar a conocer qué es eso del podcast. Tras él hablaremos con una gran periodista como es Eva Lamarca, que formó parte realizando entrevistas y guión del podcast X-Ray, premiado con el Ondas 2020 a Mejor Podcast, y que podéis escucharlo en exclusiva en Spotify. Vamos a ir por partes y vamos a conocer lo básico de un podcast. Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros en el Descaro para hablar un poco de qué es esto de los podcasts, porque si dentro de un rato vamos a escuchar a Eva Lamarca, vamos a introducir un poco a la audiencia en el maravilloso mundo de los podcasts, porque igual hay gente que todavía no sabe lo que es. Parece que hay un boom del mundo del podcast, pero puede ser que hay mucha gente que todavía no sepa lo que es y lo que se está perdiendo. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué sería un podcast? Pues a ver, no sé si después de 1 año de clases, de máster y aprendiendo de muchísima gente, sabemos definir todavía lo que es esto de los podcasts. La palabra podcast viene de juntar iPod y broadcast en inglés. Entonces es algo, un archivo de audio que se puede escuchar bajo demanda, habitualmente pues de forma un poco más íntima o de forma más personal con tus auriculares, y está pensado para que el público lo escuche de forma individualizada. Puede ser que haya mucha gente que se piense que es las emisiones de radio en diferido. Hay gente que puede pensar que son creaciones hechas a propósito para ser escuchadas solo a través de plataformas. Hay una amalgama de conceptos alrededor del mundo del podcast y cada uno que se quede con la que quiera. Para mí, escuchar un podcast es algo parecido a ver una serie en una plataforma bajo demanda, es decir, yo lo busco, lo encuentro y lo escucho cuando me apetece. Y si no puedo seguir escuchando, lo pauso y lo sigo más adelante. Y a partir de ahí puede haber muchísimas variedades de podcast. ¿Cuál dirías que serían los podcasts más famosos o qué temáticas son las que más triunfan? Pues a ver, actualmente lo que más está triunfando es, por una parte, el true crime, es decir, los podcasts que van sobre crímenes reales, sobre asesinatos, secuestros, etcétera, como podemos ver en series de televisión o en documentales. Hay de diferentes tipos, hay algunos que están ficcionados, otros que son más periodísticos, y luego nos encontramos pues con los podcasts conversacionales, con los humorísticos y con los de crecimiento personal. Hay muchísima variedad de todos ellos y creo que la gente lo que debería hacer es empezar a bucear por las plataformas y buscar aquello que le apetece escuchar, hacerse sus listas, sus favoritos y sus alertas para escucharlos cuando les apetezca. ¿Crees que en este año y medio de pandemia ha habido un boom más grande aún del podcast? A ver, yo creo que el boom ya estaba existiendo, ya venía, esa ola ya estaba llegando. Lo que pasa es que con eso de que nos metieron en casa durante muchísimo tiempo, pues hubo gente que empezó a descubrir cosas nuevas y una de ellas han sido los podcasts. Ha sido un buen momento para estar tranquilos en casa, para hacer otro tipo de actividades o para, digamos, que estar solos haciendo cosas mientras pues nuestra familia hacía otras. Entonces queríamos aislarnos del mundo y escuchar historias un poco que nos hicieran desconectar de la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Yo creo que ha sido un buen momento, que la gente ha ido enganchándose, han aparecido plataformas nuevas en España como Podimo, como Audible, que lo que están haciendo es que la gente pues cada vez se vaya enganchando más y escuchando más cosas, porque yo creo que hay una tendencia a ir buscando aquello que nos apetece en cada momento, como puede ser, como decíamos antes, las series de televisión, y ir alejándonos un poco de la rabiosa actualidad que nos dan los medios de comunicación. Esto con los podcasts nos permite también
que aquellos temas que nos apetece escuchar, poder hacerlos con más profundidad. No hay limitaciones de tiempo, es decir, hay podcasts que duran 15 minutos y hay podcasts que duran 3 horas. Bueno, pues cada uno escucha lo que le apetece, lo que más le gusta, pero puede profundizar más en aquellos temas que igual la actualidad hacen que todo vaya mucho más rápido y no nos dé tiempo a reflexionar sobre algunas cuestiones. Entre las plataformas que has dicho has dicho Podimo, Audible, pero también está iVoox, Spotify. ¿Me estoy dejando alguna? Pues Spreaker, Apple Podcast, etcétera. Hay una infinidad de plataformas. Bueno, pues es como las modas de las diferentes plataformas que hay por ahí en determinados países. Pues hay algunas que triunfan más, otras que triunfan menos. Y aquí pues conocíamos Apple Podcast, que iba por defecto con los dispositivos de Apple, y luego empezaron a surgir, Spotify empezó también a lanzarse al mundo del podcast. iVoox es la plataforma española más antigua, lleva pues yo creo que más de 10 años trabajando el mundo del podcast desde Barcelona, y es gratuita, aunque tiene también algunas modalidades de pago, y luego ya aparecen las plataformas de pago como son Podimo o Audible, es decir, son como las que, pues eso, el ejemplo de siempre, ¿no? Es como si te dieras de alta en Netflix o en HBO o en Amazon Prime, pues tienes que pagar una cuota y eso te da una serie de derechos. Pues con estas es lo mismo, tú pagas tu cuota mensual y puedes escuchar todo su catálogo. Un catálogo que es exclusivo, tanto en Podimo como en Audible, aunque también puedes escuchar algunos que son gratuitos y están en multiplataforma. Pero es una forma de entender lo que decíamos, las plataformas de series de televisión, pues esto es lo mismo, pero con podcast que tienen en exclusiva porque son ellos los que los producen. Aunque también puedes encontrar en Audible una gran plataforma, una gran biblioteca de audiolibros. Y por último, ¿cómo dirías que se escuchan los podcasts? ¿Solamente por auriculares o hay multitud de formas? Pues depende de lo enfermo que estés por los podcasts. Yo llega un momento que los escucho en el coche, en los altavoces inteligentes y en cualquier sitio. En principio los podcasts están pensados para una escucha atenta, personalizada, y para hablarle al oyente, para hablarle a un oyente que lleva auriculares y que escucha habitualmente pues cuando está yendo a trabajar andando, cuando saca al perro, cuando hace deporte, cuando va por la calle solo y va a hacer cosas, o cuando se va a dar un paseo por la montaña. Aunque pues como los teléfonos inteligentes y los coches inteligentes cada vez hacen más cosas, pues es muy fácil también escucharlos en el coche. Puedes escucharlo solo o puedes escucharlo en compañía de la gente que vaya contigo en el coche. Si es no sé, a lo mejor es un podcast de los humorísticos, pues a lo mejor te apetece escucharlo con otras personas, ¿no? Y también lo puedes escuchar con los altavoces inteligentes o incluso ya en las televisiones, con algunas plataformas de series de televisión de pago. Eso está empezando ahora también. Aunque, ya te digo, el podcast está pensado para escucharlo atentamente con tus auriculares, para que te hablen a ti y para que te cuenten la experiencia a ti concretamente. Es decir, es una experiencia de audición única, porque está pensado para que tú sientas que te hablan a ti, a tu intimidad, a tu oído. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido por todo lo que es un podcast, su boom, sus plataformas, cómo escucharlo. Más adelante seguiremos hablando de podcast, porque ahora viene Eva, la marca, y vamos a conocer más de X-Ray. Muchísimas gracias, Xavi, por este debut. A ti. Y escuchad X-Ray, quien no lo haya escuchado, que no se lo pierda, porque aunque haya pasado cierto tiempo, sigue de rabiosa actualidad. Ya veremos qué nos cuenta Eva, la marca. La descarada de esta semana nos va a dar a conocer cómo se realizó el afamado podcast X-Ray. Eva Lamarca es periodista y formó parte de él realizando el guión y las entrevistas junto a Álvaro de Cózar, quien además lo narró y dirigió. Ale Acosta con música original y Yago Mendivil con diseño sonoro. También lo produjo Tony Garrido y de Storylab en colaboración de Spotify. Todo ello les llevó a ganar el premio Ondas Nacional de Radio al Mejor Podcast en 2020. X-Ray nos da a conocer esa trayectoria del rey emérito, Juan Carlos I, con una investigación periodística, con entrevistas a testimonios inesperados y documentos inéditos, creando una gran radiografía de la vida de Juan Carlos I. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Encantada de que formes parte del Descaro.
Hola, buenos días, encantada también. Eva, si no recuerdo mal, durante muchos años estuviste en Vanity Fair y allí estabas como al día, se podría decir, de todo lo que ocurría con la monarquía y escribías sobre ello. Tras esos años, con el mismo tema, cuando te proponen este podcast sobre el rey emérito, ¿era lo que más te apetecía o cómo te convencieron? Era lo que menos me apetecía. Bueno, no escribía siempre sobre monarquía en Vanity Fair, pero es verdad que estaba muy presente, sobre todo por todos los casos del caso Urdangarín, el caso Nos, y bueno, con algunos casos más en este sentido, que sí que había escrito sobre ello. Y cuando Álvaro vino a verme y me dijo que quería hacer un tema sobre el rey, le dije, mira, no, es que acababa de dejar Vanity Fair porque me apetecía como ampliar otros horizontes y volver un poco a la temática monarquía, pues me mataba un poco. ¿Cómo me convenció? Pues al final la verdad que fue de convencimiento fácil. Bueno, porque al final pensé que yo nunca había hecho un podcast y que sí que me apetecía explorar esa vía narrativa que iba a ser distinta. Y dos, y supongo que es lo más importante, porque me apetecía mucho trabajar con Álvaro, porque nos lo pasamos muy bien juntos, y eso es fundamental, ¿no? O sea, al final, cuando le vas a dedicar tantas horas a algo, estar bien con una persona con la que te diviertes, con la que aprendes, con la que, bueno, creas algo los dos, pues pensé que era una aventura que me apetecía en ese momento y que llegaba en un momento de mi vida también un poco delicado y pensé que iba a ser como muy divertido. Así que al final, pues mira, caí en la red de X-Ray. De primeras, este podcast puede que a más de una persona, tanto porque sea monárquico o republicano, crea que no va a ser neutral, que no va a escuchar algo que ya no sepa, pero ¿qué le dirías a aquellas personas que aún no lo han escuchado y qué van a encontrar en él? Bueno, que les entiendo, porque pues tienen todas las reticencias y toda la pereza que yo tenía cuando empecé a hacerlo, y que no hay nadie hasta ahora, un año después, que no me haya dicho que ha descubierto cosas nuevas, que no era nada de lo que se esperaba, que ha sido totalmente inesperado cuando lo han escuchado, que había muchas cosas que habían olvidado, que no sabían, y creo que también es cómo está narrado, ¿no? El relato, el que está contado como una historia que te va atrapando, que te va llevando de un sitio a otro, en el que tú muchas veces sabes lo que va a pasar. O sea, tú sabes, no sé, qué te voy a decir, que no es el caso, pero que Cristina se va a sentar en el banquillo, pero hasta que te llevamos ahí, tú estás atrapado en una tela de araña que no te deja salir. Entonces eso, bueno, les diría que no es nada de lo que esperan, yo creo. Totalmente, toda la razón, porque a mí me ha sorprendido de principio a fin, nunca, bueno, yo también soy joven y hay cosas que del rey anterior al 90 y algo no tengo ni idea de lo que era su vida, entonces todo eso pues te va sorprendiendo y como dices, pues sí, sabes que va a pasar esto, pero entre medias aparece algo que tú no has escuchado antes o que no conocías. Hay una pregunta que me hago que es, ¿por qué ese nombre ex-rey? Porque yo era la primera que en un principio no sabía ni pronunciarlo. Creo que muy poca gente creo que ha entendido todo lo que X-Ray significa, ¿vale? Y cuando estuvimos pensando el nombre, que lo pensó Álvaro, yo decía, la gente no va a entender lo que es. X-Ray no es solo que sea el X-Ray, el rey anterior. También es una radiografía en inglés, X-Ray. Entonces le estás haciendo una radiografía. Por eso en el primer capítulo narramos y decimos, esto es ¿no? Blanco y negro, una radiografía, sí. De hecho yo creo que lo explicita, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no somos una sociedad anglófila, que no dominamos el inglés, o sea, que no está como súper presente en nuestra vida, es así como hay palabras que a lo mejor pues a todo el mundo le suenan más, X-Ray no. Pero bueno, no pasa nada, o sea, tampoco no pasaba nada que no todo el mundo entendiera lo que significaba, pero vamos, es el X-Ray y además es una radiografía del rey. Pues ha quedado, yo creo que era muy claro y como dices, pues eso, todo el mundo pensaba en un principio a lo mejor eso de que es el ex-rey y no, al final tiene otro sentido el nombre y este podcast. Entre los 10 episodios vamos conociendo, ¿no?, la vida de Juan Carlos I, como has ido contando, desde que con solo 10 años llega a España en plena dictadura hasta su abdicación, más o menos. Sin dejaros en todo ese momento ningún detalle en el camino y conociendo hasta documentos inéditos, y entre ellos me sorprenden mucho los audios del caso Watergate, en el que se habla tanto de Franco como de Juan Carlos I. ¿Cómo llegáis a esos audios? ¿Cómo los llegáis a conseguir? A ver, esta es una investigación que sobre todo es verdad que ese capítulo lo trabajó mucho Álvaro, pero él se pone en contacto con la Nixon Library y hay unos archiveros maravillosos y magníficos. Le ayudan mucho y acaba consiguiendo estos audios que son de Handelman, si no
recuerdo más, porque ahora hace bastante que manejamos todo aquello, en donde están las conversaciones, ¿no?, de cómo al final Estados Unidos estaba un poco monitorizando este cambio que claramente sabían que iba a suceder, porque Franco ya estaba pues bastante enfermo, y estaban monitorizando, bueno, que saber cómo el rey, cómo era Juan Carlos, ¿no?, si era iba a ser un buen gobernante que a ellos les conviniera, bueno, y entonces es toda esa conversación con Nixon diciendo, no, pues es una persona que habla inglés, que quiere que haya un cambio aperturista, que está dispuesto a llevar a su país a la democracia, ¿no? Al final es un poco, ves cómo España ha estado llevada, ¿no?, ha estado monitorizada por un país más grande cuando a veces no pensamos que eso va a ser así. Y bueno, pues fue gracias a ellos y a mucha gente que luego ha trabajado porque el sonido era muy malo y se escuchaba pues muy mal y ha habido que trabajar mucho en eso. La verdad que fue encontrarlo. Álvaro estaba feliz y contento de haber encontrado aquello, pero fue, vamos, escribiendo a los archiveros de la Nixon Library. La verdad que un gran trabajo todo el podcast y este caso, el tema de los audios me interesaba mucho porque al final muchas veces pensamos que no llegamos a ciertos lugares por no intentarlo y en este caso pues habéis hecho un grandísimo trabajo de investigación y trabajando mucho, buscando pues hasta donde haga falta, hasta Estados Unidos para descubrir estos audios y poder tenerlos en el podcast. Entre los entrevistados hay personas muy cercanas a Juan Carlos I, como cercanas quiero decir, como el exdirector de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, el exdirector de Comunicación, Javier Ayuso, o aún mucho más cercano, como es el primo del rey, Álvaro de Orleans. ¿Cómo llegáis a convencerlos para que hablen? Y más aún, Álvaro de Orleans, que luego pues salió lo de los pagos de los viajes de Corina y el rey. Ya había salido en ese momento cuando lo convencimos. A ver, es verdad que en el momento que nosotros empezamos este podcast no era la situación que vivimos ahora, o sea, simplemente había otro rey, pero Juan Carlos estaba tranquilamente en su casa, no estaba todos los días en las noticias. Entonces, en un inicio, hablar con esta gente, que es verdad que nunca había hablado antes, no es tan complicado como lo es ahora mismo, ¿no? Porque ahora la gente sí que está verdaderamente cerrada en banda, pues porque cada día sí, día no, hay una noticia nueva. Pero en ese momento lo que les vinimos a decir era lo que hemos repetido mucho en el podcast, ¿no?, que los ingleses han sabido contar, por ejemplo, su historia, ¿no?, que como dice Cebrián, falta mucho Shakespeare en la historia española y que no entendemos por qué nosotros no hemos sabido contarnos el relato de nuestra historia, que al final esto era un relato que iba a quedar para las generaciones que vinieran, que había mucha gente joven que no conocía la historia de nuestro país y que no conocía al monarca, que no sabía en su totalidad lo que había hecho, que probablemente los libros no es la manera de acercarse a toda esa nueva generación de gente que no se va a leer la biografía de Pilar Urbano, probablemente, o otros, Ian Gibson o quien sea, y entendieron, todos habían visto The Crown, algo que es maravilloso. Entonces les dijimos, ¿por qué no somos capaces de hacer un The Crown? ¿Por qué no podéis? Bueno, no queríamos decirles vais a morir, pero esto va a pasar, ¿no? O sea, eran testigos de primera línea que si no cuentan las cosas como han sucedido, pues nunca se iban a saber. Y que al final yo siempre intento decir a las personas que entrevisto que hay un punto en el que a uno le pasan cosas en la vida y cuando has ido a un colegio público, un instituto público, cuando has tenido una función pública, si quieres, si has sido ministro o lo que sea, ¿no?, o jefe de la Casa del Rey, que al final es una función pública, que tienes el deber después de compartirlo con la gente, los conocimientos que tú has tenido. O sea, y eso a veces la gente lo comparte y cuando compartes las razones por las que te están pidiendo una entrevista, pues la das. Y entonces pues compartieron estas razones y vieron que era razonable, que había que contarlo, que no se podía contar de segunda mano y que a veces esa información privilegiada hay que compartirla con el resto porque uno ha tenido una posición privilegiada pero que es una función pública. Y entonces hay que contarle al resto cómo funciona ese trabajo y qué sucede ahí. Y así los convencimos. En el caso de Álvaro de Orleans, que es familia, eso, y además que fuisteis a Ginebra, que es que no es que fuera en España, os tuvisteis que mover hasta allí. ¿Cómo fue con él? Sí, la verdad es que nos movimos a Ginebra, fui yo en medio de la pandemia y recuerdo, me recorrí como todo el mundo para llegar a Ginebra, fue una cosa loquísima, yo creo que atravesé 3 países y no se podía viajar, solo podíamos viajar porque éramos periodistas. Pues yo creo que en su caso fue porque probablemente veía venir la que se le venía
y yo le hice ver, o vamos, Álvaro y yo le hicimos ver que el relato, que establecer primero el relato de los hechos, o sea, ser el primero que cuente cómo han sido las cosas es importante. Porque si no lo van a contar por ti y lo van a contar quizá de una manera en la que tu voz no esté representada o ya llegues más tarde, ya llegas a rectificar una información. Entonces, bueno, se dio cuenta de que sí, de que quizá él y sus abogados, que es verdad que hablan castellano y eso ayuda mucho, porque entendieron bien lo que queríamos, pues, y además he de decir que nosotros los últimos capítulos los habíamos dejado para hacer porque sabíamos que iba a salir la investigación del rey, entonces los dejamos el 8, el 9 y el 10 por hacer, o el 9 y el 10 seguro, vamos. Y entonces él pudo escuchar todos los anteriores y vio cómo era el trabajo y vio el tipo de personas que habían hablado y vio el enfoque. Y eso también le ayudó mucho a... Fue un gran trabajo, como dices, te has movido por todo el mundo por llegar a Álvaro de Orleans y bueno, pues al final el ver que dentro de poco se iba a conocer todo lo que estaba pasando, pues también fue esa oportunidad, ¿no?, que tuvisteis de que él hablara. Entre los 10 episodios habéis añadido 2 más, como la última entrevista a Alfredo Rubalcaba y como la inteligencia artificial recreó la voz de Franco. Me voy a quedar con Rubalcaba, que para mí demuestra, y lo decís, que es un hombre de Estado al final hasta sus días en la política y leal al rey, porque en la entrevista hay muchas cosas que se calla. Una entrevista de silencios. Bueno, yo quiero decir que es verdad que ahí habéis podido acceder, o sea, nosotros decidimos colgar esa conversación entera, bueno, pues porque Rubalcaba falleció y a mí hoy se me pone la carne de gallina cuando hablo de él, y decidimos colgarla, pero no era una entrevista. Mucha gente me decía, ay, no le apretasteis, no sé qué. Es que ninguna de las conversaciones que hemos tenido con la gente ha sido hecha como en modo de entrevista, ha sido, como podéis ver ahí, en modo de conversación, ¿no?, de contar. Y en este caso, Rubalcaba, yo creo que lo que es interesante es ver sus silencios, ¿no? Y hay momentos que le digo, bueno, y sobre esto, y él hace, no, nada más. Y vuelvo a intentar otra cosa más y dice, no, hasta ahí, ¿no? Era un poco de, bueno, cuando tú habías ido, él había ido, había vuelto y había regresado. O sea que sí, fue un hombre, bueno, yo creo que no se puede entender la monarquía sin entender cómo el socialismo todo este tiempo la ha sujetado, nunca mejor dicho, en el último momento sobre todo la sujetó muchísimo y Alfredo pues fue Alfredo Pérez Rubalcaba fue una de las personas más importantes para ese final, ¿no?, digno del rey. Para mí es una entrevista, es una conversación, como digo, que fue muy tierna, porque él era muy especial. La verdad es que era como que te habías sentado con él, con todo lo duro que era, a la vez era con alguien con el que conectabas enseguida como muy rápido, ¿no? Yo recuerdo salir de hablar con él y yo había ido a verle antes, creo, y luego ya fuimos Álvaro y yo o algo así, no recuerdo muy bien, y al salir de la entrevista Álvaro me dice, pero ya os conocíais, ¿no? O sea, ya tenéis como una relación mucho, fue como, no, es que, o sea, he sentido esta conexión con esta persona, ¿no? Como era también súper zalamero, bueno, no sé, era alguien como muy, muy interesante. La verdad es que fue muy guay tenerlo y qué pena, ¿no?, que fuera la última. Sí, como dices, fue una pena, porque al final, bueno, se ha ido muy pronto, por decirlo de alguna forma. Y sí, esos silencios, esa forma, sí, al final es una conversación, se ve en la entrevista que es una conversación. Y no me quiero olvidar del diseño sonoro, que me sorprende mucho, y la música. Me encanta porque Yago Mendivil hace un gran trabajo, como es en el ejemplo, no me acuerdo ahora del episodio, del golpe de estado, que hace esa simulación entre el tabla flamenco y los tiros. Y luego también Ale Acosta ha hecho una sintonía que es una maravilla. ¿Nos la puedes explicar? Sí, bueno, yo solo puedo... A Yago tiene toda mi admiración. Yo creo que no sé si hay alguien en sonido en España tan maravilloso como él. Quiero decir que este es un trabajo que Álvaro y yo muchas veces damos la cara, o Tony, que es el productor, da la cara, pero es un trabajo en el que yo intento siempre decir, y luego después más cuando le he hablado más con ellos, ¿no?, de que todas las decisiones que se han tomado en el podcast son como decisiones de equipo, ¿no? Y entonces esas decisiones las tomas también en el sonido, ¿no? Pensar en la tensión narrativa y colaboran al arco narrativo con los sonidos, ¿no? El tono de neutralidad que tú hablabas es también el tono que eliges en el sonido, el de ser elegante, el de no ser obvio, ¿no? Y a la hora de retratar a los personajes, el sonido es súper importante. Y, por ejemplo, el ejemplo del 23F que tú decías, pues eso, podía haber sido súper obvio y podía haber sido los tiros al suelo todo el mundo y los disparos,
pero lo que hace Yoago con el sonido es maravilloso, ¿no? Se va a un transistor con un señor mayor, ese viejito que era el jefe de prensa, y tú oyes lo que pasa en el Congreso de los Diputados a través del transistor de la casa de ese señor, ¿no? Y de repente suena ese taconeo. ¿Y por qué? Porque él pensó que los tiros repetidos son un patrón musical, ¿no? Y es un taconeo. Y entonces entiendes el guirigay en el que en ese momento se convierte el país, ¿no? La tensión. Entonces, es lo menos obvio que se podía hacer con un tema tan manido como es el 23F, ¿no? O sea, para mí ahí fue imaginativo, elegante, en un tema que se ha contado 1000 veces, que está trilladísimo. Él logró eso, ser elegante, ser novedoso, ¿no? O sea, no volver a pisar por los lugares por los que ha pisado todo el mundo, pues para mí es lo que ha hecho Yago con el diseño de sonido, y lo ha hecho 1000 veces, ¿eh? Lo ha hecho con el atentado de Carrero, lo ha hecho con los latidos del corazón de Franco, que los pasó luego, de repente acababan siendo tecno, ¿no? En fin, a mí me parece una maravilla. Y luego hablas de la careta, de Ale Acosta, que también ha hecho esa maravilla de careta, que cuando uno tiene una careta se da cuenta que ya tiene casi el podcast, ¿no? Cuando tiene una careta que suena tan bien, eso sí lo pensamos en muchas de las series de televisión, pues eso, te das cuenta que el tener careta es tener gran parte, ¿no? Y sobre todo cuando resuena. Para mí era muy obvio que es el himno de España, pero bueno, él empezó con una cosa totalmente distinta, con música de Ruichi Sakamoto, y queríamos que fuera algo tecno porque queríamos eso, que sonara radiografía, ¿no? Pero al final, le pedimos un poco lo mismo que estábamos haciendo con todo el podcast, ¿no? Con lo obvio, o sea, con lo más viejo, con el 23F, con lo más polarizado, ¿no? O sea, el himno levanta pasiones y odios, de repente convertirlo en algo cool, moderno, alejado del lugar común. Y entonces, de hecho dice que me contó luego, ¿no? Hablando con él, que él trabajaba en su estudio y ponía súper bajita la música porque a él mismo le daba vergüenza estar currando con el himno de España, no por nada, sino porque es un himno que polariza. Hay gente que es muy a favor, es un himno que, en fin, creo que todos tenemos claro que nos ha polarizado, ¿no? Y luego, entonces, al principio envió algo como muy clásico, y luego se dio cuenta que debajo de toda esa melodía del himno podía encontrar un tempo que era del hip hop, y así fue evolucionando y utilizando el lenguaje del hip hop con sonidos de sintetizadores más actuales y con samplings y tal, y encontró, pues después de 5 o 6 versiones, lo que buscábamos, ¿no? Y lo importante yo creo que es de esa paleta de sonidos, de colores, ¿no? Los sintetizadores, la caja de sonidos, tal, que sirvieron para desarrollar luego el resto de músicas también que suenan en el resto del podcast, que a lo mejor no sois conscientes racionalmente, pero hay muchas cosas que después de esa careta es como si se fueran desprendiendo y están en otros momentos del podcast. Y a lo mejor, aunque a ti te parece que no eres consciente, no lo procesas, pero está ahí. Y todo te resuena a medio conocido. Es como un trabajo súper fino también. Me parecen unos cracks. Sí, lo has explicado fenomenal. Todo le has dado mucho valor al sonido, porque hace mucha falta, ¿no? Porque si no hubiera sido algo muy monótono, no tendría esa alegría que te da escuchar X-Ray, que cuando menos te lo esperas, de repente pues sale el techno, o de repente son cosas así que son inesperadas, como decía. Vamos a ir a la pregunta del descaro, que nos vamos a ir despidiendo ya de esta entrevista, y la pregunta del descaro que os hago a todos los descarados es que nos contéis un éxito o un patinazo. El éxito se entiende cuando todo va fenomenal y nos ponemos la medallita, y el patinazo, pues bueno, las cosas empiezan a doblar, empezamos a ir mal la cosa y fracasamos, pero siempre aprendemos una lección. En el caso de X-Ray, haciendo este podcast, ¿qué nos contarías? ¿Un éxito o un patinazo? Pues hombre, siempre un patinazo, ¿no? Yo creo que es lo que toca. A ver, es un patinazo. Es un patinazo porque pues que nosotros íbamos sabiendo cosas antes de poderlas publicar y no las podíamos publicar, ¿no? Entonces, en los últimos capítulos, por ejemplo, nosotros supimos con mucha antelación que el rey le había regalado 65 millones a Corina y 2 a su examante Marta Gallaga, antes de que se publicara. Pero nuestro podcast no salía hasta meses después. Entonces, para mí, que de estas hay más momentos así, para mí era frustrante, era súper frustrante tener esa información. Nadie la tenía, no se publicaba en los medios, tal, pero nosotros tampoco la podíamos contar.
y yo sabía que quedaban muchos meses para publicar el podcast, entonces eso para cualquier periodista es muy frustrante, porque sabes que no te va a aguantar hasta que llegue tu podcast. Y luego si quieres, es verdad que uno de los grandes patinazos que tuvimos, pero que luego se convirtió para mí en un acierto, es que nosotros dividimos al principio la estructura por temáticas, ¿no? O sea, entrevistamos a la gente sin tener muy clara la estructura, hicimos un tipo de estructura en el que era como más, imagínate, el rey es un embajador, el rey en su faceta infantil, el rey como gran embajador, y luego nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar, ¿no? Que teníamos que contar otro tipo de historia. Y eso significó que en un día, cuando ya teníamos todas las entrevistas muchas hechas, cuando ya teníamos toda la estructura, nos tocó tirar todo abajo. Y yo ese día me fui a mi casa pensando que estábamos locos y que no sabía cómo íbamos a... De repente pensar que has tirado toda la estructura de todo tu guión abajo, casi me da un síncope. Pero también aprendimos mucho porque les habíamos preguntado, o sea, lo que no hacíamos era que no habíamos ido a preguntarle a una persona por una cosa concreta porque ya sabíamos que le íbamos a colocar en tal capítulo, sino que a esa persona preguntábamos por todo. Entonces, de verdad que eso estuvo muy bien porque pudimos chequear información de unos con otros y luego de esa persona, de X, cogíamos solo la parte que nos interesaba, pero nos había hablado de todo lo demás también, ¿no? Entonces, un gran palo, ¿no? El tener que irte a tu casa y ver que no ha funcionado o que no ha salido como esperabais y que lo que habéis grabado pues no era, ¿no? No, sí, pero bueno, está bien. Todo se aprende. La estructura estuvo bien, aprendimos muchas cosas también. Y por último, Eva, 2 preguntas que yo creo que todo el que haya escuchado X-Ray o cuando lo escuchen se harán. Este podcast ya se ha dicho que se convertirá en serie, no sé si sabes algo de ello, y la siguiente es, que me interesa más, ¿va a haber segunda temporada de X-Ray? La primera es, sí, creo que no somos los únicos, creo que hay como 5 productoras haciendo algo sobre el rey, no puedo decir más, no sé, sé que se está trabajando en ello y que el proyecto es muy ambicioso y que ojalá salga bien. De momento ni Álvaro ni yo estamos como implicados en esto, o sea, tienen nuestro guión y a partir de ahí pues están trabajando. Y la segunda es, ¿cómo decir esto? Es lo que queremos, que haya algunos capítulos más, pero prefiero no decir cómo, ni cuándo, ni por qué, porque es hasta ahí donde puedo leer, pero bueno, espero que podamos daros novedades en breve. Pues ojalá que en breve salga esa siguiente temporada, aunque sean pocos capítulos, pero los que salgan que sean muy interesantes como ha sido hasta ahora. Muchísimas gracias, Eva Lamarca, por habernos descubierto más cosas sobre X-Ray y bueno, esta maravilla de podcast que siga funcionando y que ojalá salga esa temporada, como te decía. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, Lorena. Descarados y descaradas, llegamos con el bombazo de X-Ray porque ya se conoce quién lo llevará a la pantalla. Ellos son los productores de Homeland, que se unen con Star Place y Sony Pictures TV. Una serie que narrará la historia como el podcast, pero ¿se adentrarán a hablar de las últimas noticias del rey emérito? Hasta la próxima semana.